5 de la tarde con 20 minutos se ha levantado esta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional desde la sala Miguel Grau Seminario, en donde se han tratado temas bastante interesantes. Tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de las enfermeras que ingresaron en el proceso de asimilación de la Policía Nacional en 1995. En esta Comisión de Defensa, en esta sesión, se ha aprobado por insistencia el proyecto de la autoría del congresista Octavio Salazar, que fue observado en su momento por el Ejecutivo, ya que constituye un acto de justicia, según ha dicho también en su cuenta de Twitter, y de reconocimiento de derechos a las enfermeras que ingresaron en el proceso de asimilación de la Policía Nacional del Perú en 1995 con RM 0929-2015 IN de la PNP, de la Policía Nacional del Perú. Señor director, a esta hora nos vamos a trasladar a la sala Francisco Bolognesi, en donde, si bien es cierto, se llevó una mesa de trabajo, pues ahora en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea hay una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto. Vamos a trasladarnos a esta hora, esta comisión que preside el congresista Percy Alcalá Mateo. Adelante, por favor. Creemos de que hay que hacerlo notar al gobierno, sin embargo, creemos de que eso de repente caerá en el lirismo, porque los oídos sordos del MEF nunca han hecho caso a las reclamaciones de sus representantes, de sus autoridades. Sin embargo, por intermedio de usted, señor presidente, a la señorita gobernadora de la región Arequipa, quisiéramos hacer algunas reflexiones. Desde luego, como decía al inicio, para saber en qué estado está la situación, por ejemplo, del Hospital Regional Honorio Delgado. La unidad ejecutora 402-767 Hospital Honorio Delgado Espinosa, en la partida genérica Bienes y Servicios dispone de 31.700 millones de soles y solo ha ejecutado 21.700 millones. ¿No? En la partida genérica Adquisición de Activos No Financieros, Inversiones, dispone de 3 millones de soles y solo ha gastado 166.000 soles. Esto demuestra que hay una deficiente gestión en la dirección del Hospital Honorio Delgado, que atraviesa uno de los momentos más difíciles y críticos, que es constantemente por la que los pobladores sufren. Esto lo han denunciado los trabajadores, el personal administrativo y todos los que tienen que ver directa o indirectamente con el Hospital Honorio Delgado. Es más, señor presidente, por su intermedio y colegas parlamentarios, la unidad ejecutoria Región Arequipa, sede central, a su cargo de nuestra digna gobernadora regional, tiene una asignación presupuestal de 5.700.000 millones de soles para adquirir equipos médicos para el Hospital Honorio Delgado, de los cuales a la fecha solo se ha gastado 563.000 soles. Esto realmente es inexplicable. Lo hemos dicho también públicamente, porque la gente en el hospital, tanto los trabajadores, los médicos y la población, ve pues que es inexplicable cuando sabemos la situación dramática del hospital macrorregional. Hubiera sido deseable que nos presentara una información por unidad ejecutora para conocer la asignación presupuestal del Hospital Regional Honorio Delgado, puesto que el programa de inversiones del pliego solo se considera 4.3 millones de soles para mejorar y 99.048 soles para el servicio de nefrología, montos que son insuficientes realmente. Pregunto por su intermedio, señor presidente, ¿el gobierno regional de Arequipa tiene un plan para la recuperación y modernización del Hospital Honorio Delgado? Si hubiera, en buena hora. Y si no, también que nos los diga cuáles serían las razones de no serlo. Antes que se retirara de su gobierno, ¿se hará alguna reestructuración administrativa en este hospital? Creemos también que es necesario. Y hace un momento usted, por su intermedio, señor presidente, la señorita gobernadora,
nos ha hablado del proyecto Majes-Iguas 2. El proyecto Majes-Iguas 2 está paralizado desde diciembre del año 2017, señor presidente. Tiene un avance físico del 36% en las obras de la fase 1. Hay que entender que Majes, para los colegas que me escuchan, Majes 1 y Majes-Iguas 2. El avance total es solo del 16%, mientras que se ha pagado al concesionario el 20.7% del costo total, o sea, casi 114 millones de dólares. Para el 19 se asignan 95.3 millones de soles frente a los 115 millones considerados el 2018, señor presidente. Pregunto, los cambios que se suponen un incremento del costo del proyecto mediante la firma de la Adenda 13 que impulsa el gobierno regional hace más de un año, ha sido lo mismo observado por la Contraloría y algunos entendidos en la materia, por especialistas y entidades de la región, va a forzar de todas maneras la suscripción de una nueva adenda o será el próximo gobierno que lo haga. El gobierno regional ha tomado decisiones que permitan garantizar el acceso a las tierras de Majes de los pobladores afectados en Pusapusa de la provincia de Caylloma. Y esto lo decimos porque constantemente nuestras oficinas de los parlamentarios son visitados por estas personas y no encuentran una explicación, a pesar de que hay mesas de trabajo, pero son circunstancias que tiene que tomar el gobierno regional como dueño de este proyecto. Sobre la variante de Uchumayo, el tramo 3, señor presidente, que es una carretera de acceso casi a la ciudad, la Contraloría en su informe de auditoría número 629 señala una serie de cuestionamientos al proceso de ejecución de esta importante obra, además de recomendar el inicio del proceso administrativo sancionador para varios funcionarios de su gestión. Una de las observaciones que se ve y que perjudica a la población, más que todo a los que transitan, vehículos que transitan por esta vía, se refiere a la decisión de no ejecutar la ampliación del puente Arrayanes, que eso, lejos de viabilizar, ha creado mayor caos, por lo menos va a crear en cuanto al discurrir de los vehículos. Asimismo, señor presidente, dice el informe que esta ejecución no solo ocasiona la discontinuidad del tránsito vehicular, sino también un angostamiento de la variante de Uchumayo, reduciendo la velocidad de la misma, considerado que esta es una vía de alta velocidad. Se ha tomado, señora presidenta, por su intermedio, algunas medidas respecto a las observaciones o va a continuar esta obra tal como está hecha. Sobre el río Arma también, que usted hace un momento decía, por intermedio de usted, señor presidente, para terminar, este importante proyecto de mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola, optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río Arma, esto en Condesuyos. Durante el 18 tiene una asignación de 19.6 millones de soles y a la fecha tiene una ejecución financiera del 33.1%. El consejero regional, señor presidente, Jacinto Rosas, ya se lo conoce la doctora Yamila, señala que la obra solo tiene un avance del 11% y corre riesgo de ser paralizada. Dice que el retraso se debe a que el expediente de la Bocatoma fue mal elaborada en el área de la formulación de proyectos del gobierno regional de Arequipa y que al momento está siendo reformulado. Pregunta por su intermedio a nuestra señorita gobernadora, ¿es cierta la versión de este consejero regional o cuál es la situación de lo que es el río Arma? Estos proyectos son de trascendencia. Como reitero, la población necesita saber en qué condiciones se encuentra y va a dejar. Muy personalmente, tenemos que ponderar de que ha habido constante preocupación del gobierno regional por hacer obras. Lamentablemente, las circunstancias, como usted dijo hace poco también, de la coyuntura política no ha permitido la continuación de grandes obras como la de La Joya, como Yura, La Joya, la terminación definitiva de la variante Uchumayo, el proyecto Majes, el río Arma, que son proyectos de suma trascendencia para la región de Arequipa. En tal sentido, espero tener algunas respuestas al respecto. Muchísimas gracias, señor presidente.
colegas parlamentarios. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra a la señora Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, para que responda a las interrogantes de congresista Apaza. Gracias por su intermedio, presidente, y le agradezco al congresista Justiniano Apaza todas las inquietudes, porque definitivamente hay muchas inexactitudes en la información que se vierte, incluso de manera muy sesgada, desde algunos medios de comunicación que no buscan la versión oficial del gobierno regional. En relación al Hospital Regional Honorio Delgado, en nuestra gestión hemos destinado casi 20 millones de soles para poder mejorar áreas críticas de este hospital que fueron priorizadas por las diferentes direcciones desde el año 2015 a la fecha. Prueba de ello es que tenemos la unidad de hemodiálisis más moderna del sur del Perú, que se ha hecho una ampliación del área de emergencia, que de la misma manera se ha modernizado la unidad de cuidados intensivos neonatal y también la unidad de servicios generales. Definitivamente es un hospital macrorregional que ha debido de merecer la atención del Ministerio de Salud, porque no solamente atiende operaciones especializadas para la población de Arequipa, sino también para regiones vecinas, principalmente procedentes de Puno, de Moquegua, de Cusco, que llegan hasta esta zona para realizar intervenciones especializadas. En términos concretos, en las mejoras sobre este hospital, prácticamente solo interviene el gobierno regional de Arequipa, cuando el Ministerio de Salud podría tener una atención mayúscula. Ahora bien, usted manifiesta cuál es el problema en la ejecución presupuestal en este hospital. Según el reporte que tenemos, a la fecha registran el 66% de ejecución. Han habido cambios constantes en la normativa de la ejecución del SIS que lamentablemente ha limitado poder atender diferentes servicios. Y estos cambios constantes, aunado al cambio de ministros de salud, ha generado un problema, creo yo, en todas las regiones. Para que tengan una idea, señores congresistas, cuando iniciamos la gestión, tuvimos al ministro Aníbal Velázquez. Hubo el cambio de gestión, vino la ministra Patricia García. Luego vino un ministro que era Marino, D'Alessio. Luego vino el ministro Abel Tapia, que tuvo 2 meses y medio de gestión. Y ahora tenemos un nuevo ministro. 5 ministros de salud, señores congresistas. ¿Cómo ante esta inestabilidad podemos lograr que se enrumbe de manera sostenible, eficiente, oportuna, la atención de la problemática que tenemos en este sector? ¿Cómo es posible que en menos de 3 años y medio tengamos 5 ministros de salud y cada uno con una política totalmente diferente? Cuando el ministro Salinas estaba marcando una excelente agenda y veíamos como que repuntaba la atención en el sector salud, hay un nuevo cambio, que ahora se está haciendo esfuerzos, ¿no? Y lamentablemente somos un gobierno, no somos un gobierno federal. Nosotros respondemos a lineamientos también del sector nacional, porque los ministerios son los que marcan la pauta de lo que hay que hacer. Entonces, tardíamente recibimos un presupuesto de 2 millones de soles. Con toda la razón, el congresista Apaza dice, ¿dónde están los equipos sobre estos 2 millones de soles? Lamentablemente o felizmente, tenemos una ley de contrataciones con el Estado. Una vez que ingresa el presupuesto a nuestras arcas, no podemos ir a comprar de manera directa los equipos, más aún si se trata de equipos biomédicos, congresista, porque usted sabe que la mayoría son importados. Si hablamos de una máquina de anestesiología, de rayos X, entre otros, son importados. Entonces, aunado al tiempo que nos demanda una licitación pública, tenemos un tiempo de entrega del equipo, que es el que los proveedores establecen según el tiempo, si lo tienen en stock o si tienen que importar. A eso se debe realmente que estos 2 millones no se hayan ejecutado al 100% todavía, porque el presupuesto recién llegó en el mes de julio, señor congresista. Sin embargo, yo le voy a, ante su preocupación, remitir a su despacho un detalle del calendario de entregas de estos equipos con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud,
Por ejemplo, tenemos ventiladores, monitores, lámparas cialíticas, electrobisturíes y una serie de instrumentales que con presupuesto del Ministerio de Salud tienen previstas las fechas de entrega entre los días 24 y 30 de noviembre. Ya se adjudicaron los procesos, pero están en el tiempo de entrega los señores proveedores. Y debo de manifestar también que hay salas quirúrgicas que están en emergencia. Y nosotros habíamos sustentado la necesidad de un presupuesto por 8 millones de soles. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo nos atendió 2 millones de soles. Y hemos realizado una gestión ante la minera Cerro Verde que está adquiriendo equipos por 5 millones de soles. Luego de un largo proceso, el día 31 de octubre se está entregando camas para las diferentes salas de hospitalización, un arco en C. También se está entregando los instrumentales, de los que muchas veces hablan los señores médicos, que son instrumentales que están tanto tiempo, que les da miedo operar, y sin embargo todo esto se está renovando. Vamos a tener rayos X, máquinas de anestesiología y todo lo que ha solicitado el área de cirugía para poder entregarlo. Por supuesto, daremos cuenta a su despacho, señor congresista, de esta donación del sector privado. Nuevamente digo, 8 millones de soles necesitábamos para mejorar todas las áreas de cirugía. El gobierno solo nos atendió con 2 millones, el resto hemos tenido que tocar puertas al sector privado para atender las carencias en este hospital. Definitivamente, es una atención a corto plazo. En el presupuesto 2019, congresista, también podrá apreciar, estamos dejando programado más de 4 millones de soles para que la siguiente gestión continúe interviniendo las áreas críticas de este hospital. Es decir, esta inversión que hemos iniciado ahora tiene que ser sostenible en el tiempo, por eso en el año 2019 estamos incorporando también casi 5 millones de soles para que se continúe mejorando el equipamiento. Pero esta es una intervención de corto plazo, porque estos hospitales están colapsados, porque Arequipa lo concentra todo. Arequipa concentra la atención de los pacientes de las provincias del interior de la región, de Puno principalmente, de las zonas de Chumbivilcas y las más cercanas de Espinar, de la zona del Cusco. Y nuestra política, que seguramente va a tener resultados mucho más visibles al año 2021, a nosotros nos ha tocado gobernar 4 años, y nos comparan con gobiernos de 8 años, que coincidentemente fueron los que nos precedieron, y por eso es que se percibe como que hay obras que todavía no se están entregando, porque definitivamente es un proceso largo, desde que se elabora un perfil, un expediente técnico, se licita la obra, el plazo de ejecución de obra. Normalmente los grandes proyectos suelen trascender un periodo de gestión. Usted, que así es congresista reelecto, puede dar fe que, por ejemplo, en la gestión que me precedió, para entregar una obra grande como el Puente Chilina, se tuvo que tener un periodo de 8 años de gestión. 4 años les tomó hacer el proyecto y los otros años, aproximadamente 3, la ejecución. Es el proceso de inversión pública que no podemos saltarnos, lamentablemente, ¿no? Pero en el término de salud, la política de descentralización implementada por nuestra gestión, que va a ser visible próximamente, es llevar mejor atención, mejor infraestructura al interior de la región, como lo hemos podido ver en las fotografías con los hospitales de las provincias de La Unión, de Carabelí, de Camaná, y recientemente el nuevo hospital del Cono Norte, congresista, que lo hemos iniciado hace unos días atrás y que tiene el presupuesto garantizado para su culminación. Y este hospital del Cono Norte va a funcionar como un hospital de contención. Fíjese, en los últimos resultados del INEI, tenemos que del distrito de Cerro Colorado es el que más crece poblacionalmente a nivel nacional, ni siquiera de la macrorregión sur, a nivel nacional. Solo en el Cono Norte tenemos más de 300.000 habitantes. Por eso, estratégicamente, este hospital se está construyendo ahí para que la gente de Yura, Cerro Colorado, parte de Cayoma, de Puno, de Tiabaya, de Sachaca, de Yanaguara, no crucen el río Chili para atenderse en el Honorio Delgado en el Goyeneche, sino que se queden en este hospital Maritza Campos, en el cual hemos iniciado su ejecución. Entonces, como ve, hay intervenciones de corto, mediano, largo plazo. Nosotros nos vamos el 31 de diciembre, pero sí le rogaré al congresista, como a todos los congresistas, que velemos para que estas obras que con mucho esfuerzo estamos iniciando continúen. Hay mensajes populistas que están llegando a algunos candidatos que dicen: estas obras no se pueden iniciar.
Un momentito, si tenemos el presupuesto, si está la programación, ¿quién dice que en el último año de gestión no se trabaja y tiene que haber una parálisis estatal y que los contratos se tienen que anular? Entonces creo que los congresistas, y por supuesto de nuestra bancada por Arequipa, yo les pido y les exhorto que estemos vigilantes de que estas obras que se han iniciado puedan continuar. El uso de la palabra, ahorita pasa por una interrupción. Brevemente, antes de pasar al otro sector con referencia a salud, ¿por qué le hacía esta nota? Esta nota porque los colegas también son testigos. Cuando vino la ministra de Salud, dijo de qué se queja Arequipa si tiene más plata que todos. Nos dijo incluso, les hemos dado ahora último 2.800.000 que a la fecha no se ha gastado. De repente son las razones de las que usted dice. Incluso hay marmitas que se ha comprado para las cocinas que están botadas, no se pueden instalar. Eso lógico, de repente no es responsabilidad de usted, sí, pero del director del hospital. Y así el estado de emergencia, tantas cosas que han sucedido. Pero me agrada sinceramente la franqueza con que se habla. Tenga usted por seguro, señor presidente, por su intermedio, de que no es que tenga alguna animadversión hacia su persona. Nuestra tarea, desgraciadamente, es fiscalizar, ¿no? De repente hasta nos ganamos enemigos, pero esa es nuestra tarea, desgraciadamente. Por eso es que nosotros le reclamamos para que la población sepa esto de la modalidad de que se tiene la plata, pero los procedimientos son los que determinan que no se gaste. Puede proseguir, señora Yamila Osorio. Por su intermedio, presidente, y yo le agradezco mucho, congresista Pasa, porque sé que muchos ministros suelen aplicar las cifras, ¿no? Esto no se ha devengado y por lo tanto no lo han gastado y son ineficientes. Nosotros no podemos registrar como un gasto si es que no estamos conformes con los equipos, como en el caso de las marmitas. El proveedor que ganó nos dio unas marmitas a las cuales no le dimos conformidad porque no cumplían los requerimientos técnicos del proceso de licitación. Y eso ahorita está en un arbitraje. El proveedor nos ha presentado un arbitraje. Entonces nosotros no podemos darle conformidad a un producto de mala calidad, ¿no? Porque es muy riesgoso, nos cae Contraloría. Pero le reitero, congresista, y también aprovecho para invitarlo, el día 31 de octubre llega la donación de Cerro Verde, que créame, es mucho más cuantiosa que lo que el Ministerio de Salud nos ha asignado. Y no podemos tampoco violar las leyes de contrataciones con el Estado, porque las leyes de contrataciones, ustedes saben, compramos directamente, la Contraloría viene encima, ¿no? Ya sabemos que en la anterior gestión se compraron por 70 millones de soles, hicieron compras directas y ahora hay funcionarios pues destituidos, ¿no? Entonces no podemos caer en lo mismo. En el caso del proyecto Magis, contractualmente, un contrato que nosotros heredamos establece la potestad del concesionario de poder alegar e invocar una causal de cambio tecnológico para modernizar el proyecto de irrigación. Creo que el congresista Velázquez Quenquén conoce muy bien, él fue promotor de este proyecto, se dio hace muchos años atrás y la tecnología prevista actualmente no es una tecnología que haga el proyecto competitivo, y en mérito a esto es de que esta empresa pues invoca esta cláusula que está en el contrato para su modernización. El presupuesto que se ha asignado al proyecto está establecido también en el contrato, porque el contrato establece que primero es el financiamiento público para la primera etapa y luego el financiamiento privado. Entonces, por eso es de que ahorita registra mayor aporte del sector público que del sector privado, porque así fue estructurado en este proceso de inversión. Efectivamente, las observaciones de Contraloría ya han sido subsanadas, las observaciones, congresista, y para tranquilidad, nosotros no vamos a firmar una adenda si es que no pasa por la aprobación del Ministerio de Economía y aprobación de Contraloría. Todo proyecto que implica un incremento de presupuesto tiene que cumplir indispensablemente con estos dos informes favorables, porque no se podría de otra manera firmar una adenda que no cuente o que no haya pasado por estos dos filtros. Y en ese sentido puede tener la plena tranquilidad que nosotros nos vamos a sujetar al marco legal existente, al procedimiento previsto. En el caso de variante de Uchumayo, efectivamente, congresista, nosotros quisimos intervenir el puente Arrayanes. Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Arequipa, que era la responsable de establecer cuál era el proyecto complementario que articule con la vía metropolitana, nunca lo presentó.
¿Por qué no se intervino? Porque si hubiéramos intervenido, pese a que está dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano, hubiera implicado el riesgo de que en pocos años la intervención que hicimos se demuela. Y de esto hay documentación abundante en la cual insistimos con la Municipalidad de Arequipa que nos vea el diseño del empalme para nosotros ajustarlo a lo que tiene diseñado la Municipalidad de Arequipa. Sin embargo, se están dejando los estudios del tramo 4 para que precisamente este ensanchamiento que observó Contraloría, la siguiente gestión lo ejecute. En el caso, nos ha preguntado también del proyecto ARMA. Es totalmente falso, congresista, lo afirmado por el consejero regional. El proyecto tiene 35% de avance. Se ha priorizado lo que viene a ser la instalación de tuberías de conducción del agua. Las tuberías están en el almacén de la obra, actualmente se están instalando y no hay ningún riesgo de paralización. El abastecimiento está garantizado para su continuidad y prueba de ello es que también en el presupuesto del 2019 estamos destinando 20 millones de soles para que este proyecto continúe y no se paralice. Y por otro lado, el tema de la bocatoma, que también refirieron que el proyecto estaba mal hecho. No es cierto. Yo agradezco que el gobernador de Pasco ha establecido ahí cuáles son las grandes trabas que nos tenemos que enfrentar para ejecutar los proyectos de inversión pública. El señor MEF, que nos limita en el uso de nuestros recursos. Los IRAS, el PAMA, el ANA y las múltiples autorizaciones, certificaciones ambientales que tenemos que gestionar. ¿Qué pasó en el componente de la ejecución de la bocatoma? Llevamos 4 meses gestionando la certificación ambiental del Ministerio de Agricultura y no nos llega la certificación ambiental. Entonces, por una cuestión de estrategia dijimos, hasta esperar la certificación ambiental de esta bocatoma, probablemente se pasa mi gestión y no la obtengo. Para no perder el presupuesto, no dejar de ejecutar el presupuesto para este proyecto, dijimos mejor aumentamos los kilómetros de tubería y la bocatoma, como tiene presupuesto el proyecto el siguiente año, se ejecuta el siguiente año. Porque esperar la certificación ambiental realmente me hubiera puesto en riesgo la ejecución del presupuesto para este año, pero es la burocracia. Es la burocracia, es todavía tocar la puerta a los ministerios para obtener estas certificaciones, que no lo digo felizmente solo yo, felizmente están acá ustedes de testigo de los dramas que viven también mis colegas. Mira el gobernador de Pasco, cuentas embargadas, los trámites que no les permiten avanzar en sus proyectos. Cada región es un caso particular, deberíamos de analizar más bien cómo hacemos para superar estas trabas, porque el centralismo no solamente es presupuesto, señores congresistas, no solamente es cuánto presupuesto ejecuta el gobierno nacional y cuánto los regionales y locales. El centralismo también es qué competencias todavía las tiene el gobierno nacional que nos ata de manos, que nos frustra en la ejecución de nuestros proyectos de inversión, en donde la gente pues no entiende tanta burocracia. Ojalá que podamos modernizar el Estado y por supuesto ser mucho más eficientes y generar mayor desarrollo en la siguiente gestión. Muchas gracias. Se agradece a la señora Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa. Concreta y concisa, congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Sí, solamente 2 precisiones puntuales que es necesario, ya que en la ley de presupuesto para el año fiscal 2018, en el subcapítulo 3, en el artículo 8, inciso G, se había considerado, y en coordinación y también consensuada con el propio ministro de ese entonces de Salud, D'Alessio, quien había aceptado dar cumplimiento al nombramiento, continuar con el proceso de nombramiento del personal médico y no médico en este mes de noviembre y diciembre, porque ya se encontraba presupuestado y que era hasta el 20%. Y lamentablemente tenemos un gran inconveniente que me lo han manifestado los trabajadores de la región Huánuco, que hasta el momento habrían publicado, que me parece también absurdo, el pedido del Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar trámite al cronograma de nombramiento, les hayan obligado a los gobiernos regionales no solamente sacar una ordenanza regional, sino que estas ordenanzas deben de ser publicadas en el diario oficial El Peruano y también de la región.
lo cual hasta la fecha solamente habrían cumplido 3 regiones, Tumbes, Lima Provincia y Huánuco. Y lo más increíble es que le piden que todos los gobiernos regionales tienen que cumplir con este requisito recién para dar cumplimiento a la norma. Entonces, por ello, señor presidente, quisiera saber esta información de la gobernadora regional de Arequipa, si es cierto, qué trámites y cómo podemos nosotros exigir también este cumplimiento. En todo caso, pues que empiecen a dar el tratamiento de acuerdo a las regiones que ya han cumplido con esos requisitos. Eso principalmente porque de lo contrario se va a tener que perder este presupuesto que ya lo tiene presupuestado, valga la redundancia, el Ministerio de Salud, y lo que necesitan las regiones no solamente es infraestructura, principalmente la mano, digamos, de obra calificada como es el personal médico y no médico. No tenemos especialistas, no tenemos enfermeras, y si nos ponemos a hablar del tema de salud no va a faltar tiempo, porque los problemas que tiene Arequipa lo tiene Huánuco, peor, no tenemos ni siquiera hospital. Entonces creo es caótico y no podemos nosotros seguir esperando por este trámite burocrático que considero que, según informe del gobierno regional, habrían pagado esa publicación casi por 10.000 soles. Imagínense tener que gastar en una publicación innecesario. Si hay una ordenanza, ¿qué necesidad de hacerlo todavía a través de un diario oficial? Entonces, ¿cómo va ese tratamiento en el gobierno regional de Arequipa? Y finalmente, todo lo que nos ha manifestado es cierto. Se dice que los gobiernos regionales son autónomos en el tema de educación y el tema de salud, que dependen de ellos, pero parece que esa verdadera descentralización y autonomía no las tienen. Entonces, nos gustaría saber si en estos encuentros de los GORES regionales con el Poder Ejecutivo habrían manifestado y qué gestiones habrían ellos realizado para de una vez por todas ya darles las funciones y el cumplimiento para que ellos también puedan tener la autonomía no solamente administrativa, sino también económica, y con ello ir avanzando en estos sectores que son muy importantes, como es educación y salud. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la señora Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, para que responda. Bien, presidente, por su intermedio. Efectivamente, es una condición que nos establece el Ministerio de Salud, tener las ordenanzas aprobadas, la actualización del CAP, del PAP y, por supuesto, la publicación para que pueda surtir efecto. Y solamente con esa acreditación se procede a formalizar el proceso de nombramientos. Es una formalidad que lamentablemente pues la tenemos que cumplir, ¿no? Porque así lo han establecido. Y en general, yo creo que los GORES ejecutivos han funcionado, nos han dado más presupuesto, pero, señores congresistas, el problema está en la ejecución presupuestal. Y acá tenemos grandes inconvenientes. Nuevamente, Ministerio de Economía observa que podamos nuestro presupuesto incorporarlo. No permite modificaciones presupuestales para evitar que los recursos retornen una vez pasado el 31 de diciembre. Hay proyectos que requieren presupuesto, que podría moverlo de otros que, digamos, no tienen muy buena ejecución, y optimizo mi ejecución pública, pero no lo hacen. Otro gran problema y una mala práctica de los postores que se presentan en las licitaciones públicas. Todos elevan las bases al OCE. Elevan las bases, esto toma como 8 días hábiles, que en términos concretos son prácticamente 2 semanas. A veces el OCE responde más allá de los 8 días hábiles, ya tienes medio mes muerto por una elevación de bases. ¿Y por qué aplican esa práctica los postores? Porque ganan tiempo, ¿no? Mientras en esas 2 semanas van logrando cubrir el equipo de profesionales según el perfil que pide la licitación y entorpecen el proceso. Esto, si ustedes hacen un análisis, sucede en todos los gobiernos regionales, gobiernos locales. Es una picardía ya de estos postores, de estas contratistas, el entorpecer el proceso. Y peor aún, se podría reducir los plazos de respuesta del OCE. Pero todo lo concentra Lima. ¿Qué tenemos en las regiones? Mesas de partes. Los OCE solamente son mesas de partes. ¿Qué pasaría si descentralizamos el OCE? Tenemos un OCE sur, un OCE norte, un OCE centro, con capacidad de decisión y con equipos técnicos especializados para que las apelaciones, las elevaciones de base, si tenemos del OCE sur en Arequipa, lo resuelva pues todo lo de Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Purímac, y
esos 8 días hábiles podríamos reducirlos a la mitad en 4 días, 3 días, para que rápidamente se puedan resolver estas consultas que hacen estos postores. Pero nuevamente, seguimos teniendo todo en la ciudad de Lima. Entonces acá tenemos que venir, pedir por favor a la jefa del OCE que estas respuestas las agilice, porque si no llega a fin de año, los presupuestos quedan ahí. Entonces, si ustedes ven, hay una constante. Por eso es que a nosotros nos han convocado el lunes de la semana pasada a una reunión con el OCE, con la Contraloría y también con el MEF, porque se ha identificado que son los 3 grandes cuellos de botella que si no los pasamos, no los superamos, la ejecución de la inversión pública no va a ser auspiciosa a fines de este año. Peor aún, gestiones nuevas que entran al 2019, todos sabemos, hay un proceso de aprendizaje pues inevitable. No van a entrar directamente a ejecutar. Peor, señores congresistas, en 16 regiones se ha pasado segunda vuelta. ¿Cuándo es la segunda vuelta? 9 de diciembre. ¿Cuándo inicia el proceso de transferencia? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones les entregue sus credenciales, que normalmente lo hace 10 días después de concluir el proceso electoral. En conclusión, nos vamos a ver en Navidad con quienes nos van a suceder para hacerles la transferencia. En 7 días hábiles podremos hacer una transferencia realmente ordenada. Yo no entiendo por qué la segunda vuelta se va hasta diciembre. No tiene sentido. Va a ser complicado. Quienes entren al cargo van a tener enero y febrero para terminar de enterarse qué se les está dejando. Es inaudito. Va a haber un freno en la inversión pública. Y si tenemos en cuenta que la inversión pública mueve el crecimiento económico también, es para preocuparnos. Ojalá que se pueda hacer algo también desde el Congreso de la República. Gracias. Se le da las gracias a la señora Yamila Osorio Delgado, gobernadora regional de Arequipa. Se puede retirar en el momento que crea pertinente, siendo las 18 horas con 7 minutos. Después de 10 horas 7 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, se levanta la sesión de esta manera a las 5:56 de la Comisión de Presupuesto, en donde se ha escuchado por bastantes horas, pues en este caso a diferentes funcionarios. Hemos podido también escuchar a la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, quien pues ha expuesto en torno al presupuesto, ¿no?, que tiene. Vamos nosotros a esta hora. Son 5:57. Vamos a continuar con más.